Un tema muy importante para poder manejar una crisis es conocer a la empresa muy bien en el tema de la preparación, cómo prepararnos para enfrentar una crisis. Algo que no podemos permitirnos que nos suceda es pues improvisar, pero sobre todo no estar preparados y no conocer a la empresa. ¿Qué pasa si alguien nos está diciendo que la marca hizo algo o tiene un defecto de algo o no sabe algo en especial y nosotros no lo conocemos? Lo peor que nos puede pasar es que nos critiquen algo que no sepamos o que nos ataquen de algo que no sepamos si es real o no. Entonces, hay un estudio que no es nuevo, este estudio tiene ya mucho tiempo haciéndose a nivel de empresas, pero este estudio se le conoce como FODA o DAFO, hay otros nombres, así que depende de la escuela donde lo enseñen, hay distintos nombres que le dan, pero en todos casos es lo mismo. Lo que busca este estudio es crear un mapa para conocer a la empresa desde todos sus ángulos. Entonces es importante que lo hagamos a nivel, para el tema de control y manejo de crisis. A partir de conocer nosotros a la empresa, la marca, sus entrañas, vamos a poder saber realmente cuáles pueden ser los problemas a los que nos podemos enfrentar, o por lo menos saber si es real o no lo que nos están diciendo, o por lo menos darnos una línea de hacia dónde ir a investigar en dado caso que se dé. Este estudio comienza con un tema de las fortalezas, analizando las fortalezas. Las fortalezas son pues eso que hace grande a la marca, sus grandes diferenciadores, esos temas positivos, que, dejémoslo claro, es a donde yo menos me esforzaría por conocer, porque normalmente eso viene hasta en el brochure y en la página web de la empresa o de la marca, ahí viene. Entonces, yo no me esforzaría mucho en conocer esos detalles, pero sí me iría a las otros tres, que es oportunidades, debilidades y amenazas. Me voy a brincar un poco oportunidades para hablar de las siguientes dos. Debilidades. Las debilidades es contrario a las fortalezas, es lo que me debilita, lo que me pone en desventaja, lo que me hace no ser tan competitivo. Que en muchos casos pudieran ser situaciones propias de la empresa, de la marca, propias del lugar donde está, o situaciones que pues de plano, sabes que soy muy caro. Bueno, pues esa es una debilidad que tengo que enfrentarla por otro lado. O de plano, la calidad de mi producto no es buena, bueno, pues entonces tengo que encontrar cómo comunicar, cómo lograr que no me afecte. Las debilidades, pues son en situaciones que idealmente deberían de mejorarse, pero pues son debilidades, entonces probablemente no se puedan cambiar, porque así son, pero obviamente pues no hay que ser conformistas y hay que tratar de que no lo sean, ¿no? Entonces tratar de ir un paso más allá. Es un tema que rebasa la comunicación y rebasa el marketing, porque es un tema que tal vez es de producto o de servicio. Tal vez, no sé, mi producto es muy bueno, pero mis tiempos de entrega son muy malos por la empresa con la que lo distribuyo. O tal vez mi producto es muy caro, tal vez mi producto tiene menos contenido que otros. En fin, puede haber muchas situaciones que puedan representar una debilidad. Las amenazas son esos factores externos que no están dentro de la organización, pero que pueden amenazarnos. Por ejemplo, un factor externo que justo ahora lo estamos viviendo es la volatilidad en mi tipo de cambio. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que vende productos importados específicamente a Estados Unidos? Pues lógicamente mis precios se me acaban de subir en cuestión de un par de meses 20 o 30%. Entonces, pues esa es una amenaza que tengo, que lógicamente tengo que ver cómo enfrentarla, porque ante el consumidor de repente el precio se subió 30%, pues ya no es fácil que lo compre, ¿no? Entonces, esas son ese tipo de amenazas. Otra amenaza es, tal vez soy un restaurante pequeño y me vinieron a poner una franquicia internacional justo enfrente. Pues es una amenaza que tengo, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y luego viene, y dejé al final las oportunidades, porque las oportunidades son esos temas que pudieran ser una debilidad, pudieran ser algo que está en nuestra contra, pero que las puedo tomar y aprovechar, cambiarlas y mejorarlas, convertirlas en algo positivo para mi marca. Las oportunidades son esas cuestiones que tal vez no estoy aprovechando, no estoy usando y que lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, baja el dólar y entonces puedo empezar a ofrecer descuentos, ¿no? a la gente. Esas oportunidades pueden ser, pues tal vez,
no me había dado cuenta que estoy en un lugar geográficamente estratégico para distribuir otro tipo de productos o para hacer otro tipo de cuestiones, pues aprovecharlo. Entonces, las oportunidades son eso, oportunidades que tenemos de hacer algo más, algo innovador, algo que nos dé algo extra para poder hacer crecer la marca. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos cada uno de estos 4 pilares? Cuando analizamos las fortalezas, pues ya vemos cómo somos en cuanto al tema positivo, qué puedo ofrecer, de dónde, esos son como mis ganchos para atraer a la gente. Por otro lado tengo los negativos, que son las debilidades. ¿Qué es lo que tengo que me puede poner en desventaja? Tengo que conocerlo. Y en ese sentido, y hablando específicamente del tema de redes sociales, por ejemplo, es importante que cuando hagamos un plan de manejo de crisis, pues nos metamos de lleno a detalle y hagamos un análisis exhaustivo para conocer cuáles son los defectos que tiene la marca, el producto en qué sale mal, cuál es el histórico de quejas que hemos tenido, de qué se queja la gente. Y para algunas empresas es complicado compartir esta información, pues porque es algo que duele. Es algo que duele como marca porque no quieres hablar de tus defectos. Bueno, si ni como personas queremos hablarlo, pues como marca menos. Entonces, es importante que si nosotros vamos a estar a cargo de este tema de manejo de crisis, nos den esa información. Ojo, es información que no va a salir, es información que no se va a hacer pública. No vamos a hacer nada con esa información hacia afuera. Todo es un trabajo de investigación para poderlo procesar y convertir todos esos casos o situaciones negativas o detalles negativos que tengamos para convertirlos en algo positivo, precisamente en favor y en beneficio de la marca. Después, cuando tenemos las amenazas detectadas, que sabemos cuáles son mis amenazas, pues en ese momento vamos a poder saber de qué me tengo que cuidar, qué factores externos tengo que cuidar. Que ojo, cuando las amenazas se mezclan con las debilidades, pues en ese momento, pues tal vez sí estamos en problemas, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que las amenazas son factores externos, las debilidades son factores internos, pero cuidemos, eso ya es a nivel de negocio y de producto, que mis debilidades y mis amenazas no se potencialicen una con la otra, porque entonces si el negocio, dicho de manera coloquial, pues está frito, ¿no? Entonces no tengo más hacia dónde hacer, ¿no? Entonces, y probablemente mis fortalezas no sean lo suficientemente fuertes como para ponerme en ventaja en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un mapa de la empresa, y en ese slide vienen incluso para que uno escriba ahí cuáles son las fortalezas. De entrada, cuáles son de entrada con mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. Cuáles son de entrada, cuáles considero que pueden ser de entrada, y después hacer a detalle un análisis para conocer qué tanto nos estamos involucrando, qué tanto conocemos más bien de la marca, qué tanto detalle ya tenemos de lo bueno, de lo malo, de lo que pudiera ocurrir, lo que pasa afuera, para poder tomar decisiones. Vamos a pasar ahora a analizar ciertas acciones para contener una crisis. ¿Cómo podemos prepararnos? La preparación, creo que he insistido en eso y no dejaré de hacerlo. La preparación es vital para una crisis, porque en la medida que sepamos qué hacer, el nerviosismo y la presión, pues va a ejercer menos presión en nosotros, ¿no? Entonces, mientras mejor preparados estemos, mejor respuesta podremos dar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, necesitamos vigilar el entorno, controlar los rumores, qué se está diciendo. Tenemos que ejercer un programa de monitoreo, de foros de discusión, de blogs, de qué dicen los empleados, qué hay en las redes sociales, qué publican los portales, en fin. Recolectar toda esa información es importantísimo. Primero ir por ella, vigilarla y después recolectarla, sacar toda la información posible para que podamos tener información, datos de hacia dónde me voy a dirigir. Después tenemos que analizar la relación con los distintos públicos. Por ejemplo, qué tanto los medios de comunicación están publicando. Un factor importante es que hay medios de comunicación que todos conocemos, o sea, que todos hemos visto, no sé, los periódicos, Reforma, El Universal, el diario El País de España, ¿sabes? El Washington Post, en fin, son periódicos y medios que tienen ya un prestigio, tienen mucho tiempo trabajando y la gente ya los reconoce como unas fuentes válidas. Gracias a
pues todo el tema de la web 2.0, han ido surgiendo nuevos medios en donde pues crean su periódico en línea, su revista en línea, y se dedican a captar tráfico a partir de hacer notas conflictivas, ¿no? De inventar rumores, pues de crear caos, ¿no? Y estos medios pues se nutren de eso, de toman una nota, exageran la nota, la vuelven completamente amarillista, y eso es lo que la gente ve. Muchas de las publicaciones que nosotros vemos en redes sociales son de este tipo de periódicos, son de este tipo de portales, que lo que están buscando es pues hacer leña del árbol caído para llevar tráfico a su portal, porque obviamente lo que venden es publicidad, y la publicidad requiere tráfico, entonces pues requieren de llevar mucho tráfico, y pues la manera que han encontrado pues es hacerlo así, ¿no? A partir de generar notas de conflicto que pongan a las empresas en un entredicho. Entonces es importante, dentro de este análisis de la relación con los medios, pues buscar tal vez de vez en cuando acercarse, conocer quién es el editor de cada uno de estos medios, porque independientemente que nos suceda una nota, que nos saquen una nota, pues siempre es bueno saber con quién está del otro lado, ¿no? Es más difícil publicar algo negativo de alguien que conoces que de alguien que no conoces. Entonces, pues como truco, digamos, pues tratemos de conocer quiénes son esos, quiénes son los editores de los distintos sitios, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos acercarnos? Una manera de hacerlo es generando boletines de prensa. Vamos a sacar un nuevo producto, pues de plano tomar el teléfono, marcar o buscar el correo electrónico, preguntar por el editor y hablar directamente con esa persona y decirle, oye, soy de la empresa fulanita, te podemos mandar un boletín que acabamos de mandar, ustedes si lo consideran relevante para su medio, ya decidan si lo publican o no. Pero es importante que ya haya esa vinculación, que los conozcamos, que sepamos quiénes son, sobre todo porque estos medios salen y mueren constantemente, entonces es importante pues estar ahí presentes, saber quiénes son y pues no perdernos de vista, porque si nos llegan a sacar una nota negativa, pues por lo menos tener a quien marcarle y decirle, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Échame la mano, bájalo, déjame poner una réplica, en fin. Que ojo, porque en el Código Penal recordaremos que el derecho de réplica está ahí considerado, entonces, ¿cómo pido derecho de réplica si no sé quién lo hizo, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, pues sí analizar la relación con los diferentes medios, obviamente no con todos, pero sí con los que pudieran ponernos en problemas, ¿no? Que veamos quiénes han puesto en problemas a mi competencia, y pues como dicen, cuando veas las barbas del vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, después viene un plan de contingencia. Ya vigilamos el entorno, ya recolectamos esa información y analizamos los posibles conflictos que esta nos pueda generar. Analizamos esa relación con los medios, o sea, ya generamos una relación con los medios por si no la tenemos, y después es crear un plan de contingencia con estrategias y tácticas claras. Algo también muy importante es crear esos sistemas de alarma. Algo que por ejemplo, nosotros hacemos con nuestros clientes es que tenemos grupos creados en WhatsApp, en donde son grupos de crisis, en donde está el comité de crisis reunido para pues, tomar decisiones, ¿no? En ocasiones es difícil reunirnos todos físicamente y estar en el mismo lugar para tomar decisiones, pero en ese sentido, pues hay que estar pues ahí juntos de alguna manera, y WhatsApp nos ha parecido una herramienta ideal para hacer esto, ¿no? Dentro de esto, lo que sigue pues, es generar justo ese plan de un comité de crisis, nombrar quién va a ser el jefe o el encargado de ese comité de crisis y determinar quiénes serán los embajadores y quiénes serán los que están trabajando en esto, ¿no? Es importante porque esos sistemas de alarma que nosotros determinemos, ¿quién los va a mandar? ¿Quién va a mandar una alerta de oye, está sucediendo esto? De entrada, pues quien lo detecte tendrá que no poner en alerta a todos, sino al encargado de esta situación, ¿no? Al encargado del comité. ¿Por qué? Porque ese encargado del comité es el que decidirá si esto hay que escalarlo o no. Si hay que escalarlo, pues entonces se convoca al comité y el comité toma decisiones, pero si es algo que se puede manejar local, en corto, pues de alguna manera es mejor hacerlo así, ¿no? Pero eso tiene que haber alguien con criterio que sea quien tome la decisión, no forzosamente tiene que ser el community manager.
No forzosamente tiene que ser el encargado de la estrategia de redes sociales, podrá ser alguien más, pero es importante que sí determinemos quién es la persona que se va a encargar de tomar esa decisión, en quién va a recaer la responsabilidad de escalarlo a un comité o de resolverlo localmente. Y pues por último vienen los entrenamientos y simulacros. Esto de los simulacros es interesante porque así como los simulacros de sismo que se hacen en las distintas ciudades, pues en este caso también es importante hacer un simulacro de crisis en donde digamos, a ver, llega este tweet y esta bola de tweets, llegó estos mensajes a Facebook, nos subieron un video a YouTube, ¿qué hacemos, no? Plantear ya una situación real y ponerlo, tenemos minutos para resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Plantear ya una situación, está este video, estos mensajes, están 200,000 personas quejándose, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, hacer esos entrenamientos frecuentemente, estar haciendo esas simulaciones frecuentemente, pues para no perder de vista el objetivo y sobre todo también no perder práctica, porque pues esto es un tema también de práctica y habilidad, entonces hay que generar esa habilidad para poder responder rápido. Hacer estos simulacros nos va a ayudar a empezar a ganar un poco más de criterio para cómo responder en ciertos casos, en qué sí y qué no responder. Entonces, pues nada como la experiencia para poder lograrlo. Todo esto que estamos viendo, todo esto se resume en la lámina siguiente, en el slide siguiente, en lo que se llama ORM, el Online Reputation Management. El ORM es ese conjunto de acciones que nos van a permitir administrar la reputación de la marca en medios sociales o en medios digitales. Recordemos que la reputación no es lo que digo yo de mí mismo, la reputación es lo que los demás dicen de mí. Entonces, ¿qué significa cuidar la reputación? Pues si los demás están hablando de mí, bueno, no dar pretexto para que se hable mal, y cuando se hable mal, tratar de aclararlo, de esclarecerlo, y tratar de brindar la mayor cantidad de información para que la reputación cambie, mejore. ¿Qué doy de información? ¿Qué doy de mí mismo para que me conozcan? Si yo tengo una reputación de tal a tal cuestión, pues ¿cómo le hago para revertirla? ¿Cómo le hago para que la gente piense diferente acerca de mí? Entonces, eso es lo que hace el ORM, el Online Reputation Management, el cuidado y la administración de la reputación, precisamente para que no me afecte. Y bueno, pasemos al siguiente lámina, que son esas acciones contra la crisis. Hay 3 tipos de respuesta en general, hablemos en general, que yo puedo dar ante una crisis. Y esto tiene que ver sobre todo en cómo me voy a enfocar en esa respuesta, en la respuesta que yo voy a dar. Vamos a pensar primero en la proactiva. La proactiva es aplicar una política de transparencia informativa donde la empresa sale a hablar, sale a decir y atender las peticiones de manera inmediata. O sea, yo salgo a hablar de inmediato ante una situación. La siguiente, y ahorita vamos a entrar con un poco más de detalle, la siguiente es reactividad. Es solo comunicar cuando existe un requerimiento concreto. O sea, en proactivo yo salgo y digo, aunque no me pregunten. En reactivo yo salgo a decir, a aclarar, solo hasta que haya un cuestionamiento. Y después viene un tema de consistencia, que es difundir solo la declaración oficial y argumentos en torno a los mensajes básicos. O sea, no me salgo de esa declaración, que esta es clásica y la hemos visto muchas veces en los noticieros con los políticos, en donde les pregunten lo que les pregunten, no se salen de ahí y responden siempre lo mismo. Ya ni escuchan la pregunta, sino más bien siempre se van sobre la misma. Bueno, ¿por qué o cuándo utilizar cada una? Por ejemplo, la proactiva es muy buena cuando yo sé que puede venir una crisis, que tengo una crisis inminente, sé que viene algo serio, importante, y es momento de poner atención y de salir a decir, ¿saben qué? Me adelanto a la crisis. Puede implicar un riesgo este tema de la proactividad, porque si yo no mido bien el escenario, si yo no mido bien la temperatura, podría ponerme en riesgo y podría estar alertando sobre una crisis cuando todavía no la hay. Entonces, ojo, la proactiva se debe de dar solo cuando yo sé que ya viene. Me dijeron que mañana sale un periodicazo, va a salir en las noticias algo que yo hice, o mi marca, en fin. Pues si tengo la certeza, pues mejor salir antes a decirlo, para que la noticia no genere el mismo impacto, ¿no?
Las noticias son impactantes porque son una primicia, porque nadie más lo ha escuchado y de repente sale a la luz. Entonces eso pues hace que tenga un impacto mayor. ¿Qué pasa si ya la noticia está en todos lados, ya está aclarada, ya todo el mundo sabe de qué se trata? Pues obviamente cuando quiere salir a la luz, pues ya no tiene el mismo impacto. Entonces, solo en esos casos en donde yo estoy seguro de que voy a tener un impacto mayor si no hablo, pues salir a hablar. La reactiva, por lo general, es la más común, porque es cuando alguien pregunta, cuando alguien ataca, cuando alguien sale, bueno, pues en ese momento ya respondo y salgo a aclarar las situaciones, ¿no? Entonces, el tema de la consistencia, pues me habla de no perder de vista el objetivo y tratar de siempre responder igual. Porque dentro de esto tenemos que cuidar que siempre sea el mismo vocero, porque si estamos cambiando de vocero, un vocero puede decir una cosa y otro vocero puede decir otra cosa. Entonces, si es a través de redes sociales, pues que el mensaje sea el mismo. Por eso hay que pensar qué voy a decir desde un inicio. O sea, si voy a decir no fuimos nosotros, o sí fuimos nosotros, o perdón, nos equivocamos, o no fue nuestro error, pues seguir por esa línea. Entonces, por eso, antes de tomar una decisión de publicar, mejor pensarlo 10, 15 veces antes de publicarlo, porque una vez que sale la declaración, si yo la quiero cambiar después, pues eso me puede afectar a final de cuentas en lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, estas opciones de comunicación, estas variantes de la comunicación, pues debemos de considerarlas al momento de una crisis, ¿no? La proactividad, la reactividad y la consistencia.